12 años antes de la aparición de la Virgen María en Lourdes, en Francia, en el siglo XIX, la Virgen se apareció en La Salette, también en Francia, en la zona de los Alpes franceses, y 5 años después fue aprobada por la Iglesia. Es una de las grandes devociones de la Iglesia, pero fue vaciada de contenido profético, de su contenido profético, que fue el motivo por el que la Virgen bajó a la tierra. No vino a pasear a la tierra, sino a dar un mensaje. El 19 de septiembre de 1846, Nuestra Señora se apareció a los pastorcitos Melanie Calvat, de 15 años, y Maximin Giraud, de 11, y les pide especialmente que pasen su mensaje a todos sus hijos. La Virgen les dijo: hijos míos, pasarán esto a todos mis hijos. Quería que los niños fueran los transmisores de su mensaje al mundo. Los eligió para dar un mensaje que ella traía. ¿Y cómo fue esa aparición? Cuando estaban pastoreando los animales, ambos pastorcitos vieron un globo de fuego que lo describen como si el sol hubiera caído allí, en medio de la hierba. Luego la luz creció en tamaño y reveló dentro de ella una mujer sentada, tomándose la cabeza en sus manos y con los codos sobre las rodillas, en una actitud de pena. Y entonces ella les habló diciéndoles que tenía una gran noticia. Los niños cuentan que su voz era como música. Describen su actitud como la de una madre que había escapado a la montaña para llorar por problemas que tenía con sus hijos. La describen como una dama alta que parecía estar hecha de luz. Vestía como las mujeres de la región, con un vestido largo y un delantal también largo, un chal y una gorra como las que utilizan las campesinas o utilizaban en ese momento. Su cabeza estaba coronada de rosas, las que también tenían los bordes del chal y en sus zapatos. En su frente había una luz brillante y sobre sus hombros había una pesada cadena dorada, de la que colgaba un crucifijo con un martillo y unas pinzas colocadas a cada lado de la cruz. Y el Jesús del crucifijo parecía tener vida, se movía. La mujer lloró durante todo el tiempo en el que habló y les dijo una advertencia de la gravedad de la situación. Si mi gente no se somete, me veré obligada a dejar caer el brazo de mi hijo. Es tan fuerte, tan pesado, que ya no puedo retenerlo. Y luego les hizo una serie de profecías sobre las cosas que sucederían con las cosechas en la zona, y les habló de las advertencias previas que les había enviado y que ellos no habían oído. Estas profecías luego se cumplieron. Y luego le dio a cada uno de los niños un secreto. Primero a Maximin y luego a Melanie, pero para ser revelado en 1858, o sea, 12 años después. Pero sin embargo, por indicación del obispo, le fue enviado al Papa en 1851, o sea, 7 años antes de lo que había pedido la Virgen. A esto se le llama el secreto de la Salette. Y la aparición termina cuando la bella dama se desliza en puntas de pie sobre la hierba sin tocarla, sube a la cima de la colina y luego al cielo, desapareciendo. Solo fue una aparición de un par de horas, y es una de las más importantes en la historia de la Iglesia por varias razones. Por su mensaje de conversión contra el pecado que causa el mal y la guerra, por las profecías para los últimos tiempos, comparable con Garabandal, Akita y Fátima,
y por ser la única aparición de la que ha surgido una congregación religiosa de sacerdotes, otra de monjes y otra de laicos apóstoles de los últimos tiempos. El obispo Philibert de Bruyère de Grenoble, el obispo de ese momento, publicó su decisión el 19 de septiembre de 1851, diciendo que la aparición tiene todas las características de la verdad y que los fieles tienen motivos para creerla indudablemente y ciertamente. Este es el texto de la aprobación. Luego el Papa Pío IX le ordenó al obispo que construyera la hermosa iglesia de la Salette en el impresionante paisaje de los Alpes. Y el Papa León XIII coronó la estatua de la Virgen de la Salette y le dio el título de basílica al santuario. El secreto de la Salette pone a esta aparición en la línea que comenzó en el siglo XVII, cuando Nuestra Señora se le apareció a una monja, Mariana de Jesús Torres, en Ecuador, bajo la advocación Nuestra Señora del Buen Suceso, aparición aprobada por el obispo. Y le avisó que la infiltración del maligno iba a provocar una apostasía, o sea, pérdida de fe en el mundo y en la iglesia en la segunda mitad del siglo XX. ¿Oyeron bien? A principios del siglo XVIII dijo que la apostasía se iba a hacer visible en la segunda mitad del siglo XX. Luego en el siglo XIX se apareció Nuestra Señora de la Salette a los dos pastorcitos hablándoles de esta apostasía, con la particularidad que el mensaje secreto que le transmitió a una de los videntes, a Melanie, es mucho más detallado que el de Ecuador. Y luego la misma línea siguió con las apariciones famosas de Fátima, Garabandal y Akita en el siglo XX. Y muchas más apariciones menos conocidas, pero que reflejan lo mismo. Esto hace pensar, el contenido hace pensar, la frase de Jesús en Lucas 18:8, preguntándose si cuando regrese el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Estas profecías de las apariciones no hicieron más que avisar lo que está sucediendo en este momento. Basta solamente pensar en la declinación de la moral en el mundo y en el escándalo de los abusos sexuales de algunos sacerdotes, que sólo puede explicarse por el ataque del maligno a los sacerdotes provocándole su pérdida de fe. Esta profecía decía que vendría una gran decadencia moral en el mundo, que se introduciría en la iglesia por la infiltración del diablo. También anunció que los sacerdotes que siguieran siendo fieles y que veneraran a la Santísima Virgen serían perseguidos y despreciados. Que veneraran a la Santísima Virgen con este contenido, ¿no? Y que el demonio haría todo lo posible y sería implacable con las almas consagradas a Dios. Este mensaje no fue aceptado por muchos sacerdotes y obispos. Y el obispo que sucedió al que aprobó la aparición, o sea, el que vino después, si bien no pudo echar marcha atrás porque la decisión había llegado hasta el Papa, sin embargo le hizo la vida imposible a la vidente Melanie, encerrándola en un convento inglés para mantenerla tranquila, y haciendo todo lo posible para socavar el mensaje de la Salette, diciendo que Melanie estaba loca. O sea, aparición sí, pero mensaje secreto no. El sacerdote Paul Goin, en el libro Hermana María de la Cruz, la pastora de la Salette, que se puede ver en Amazon, dice que este obispo sucesor, llamado Achille Guinoliac, murió poco después en un manicomio. Su sucesor, el obispo Fava, que también hizo lo posible para detener la propagación del mensaje, fue encontrado muerto en el suelo desnudo, con los ojos hinchados y los puños cerrados. Otro de los grandes atacantes de la aparición
el obispo Gilbert de Amiens, que había dicho que la Salet no es más que un conjunto de juicios antirreligiosos, mentiras y exageraciones, también fue encontrado muerto en su habitación, tendido en el suelo, y su ataúd luego cayó del catafalco durante su funeral. Y el arzobispo d'Arbois de París, que había interrogado con violencia a Maximin y había dicho: las palabras de tu bella dama son simplemente estúpidas, fue asesinado a tiros cumpliendo la profecía que le hizo Maximin. Este le había dicho: es tan seguro que vi a la bella dama como estoy seguro de que dentro de 3 años usted será muerto a tiros. Impresionante, ¿no? En definitiva, la Salet es uno de los puntos más altos de las revelaciones sobre la apostasía o pérdida de fe que iba a suceder en el mundo y dentro del cristianismo, cuyo punto inicial en el cristianismo fue el cisma generado por Martín Lutero. Nuestro Señor mandó repetidamente a su madre a darnos el mismo mensaje a través de las décadas. Y se generaron luego fuertes devociones a esas apariciones. Pero le han vaciado el contenido, quedó la cáscara. Santa Hildegarda de Bingen fue una abadesa que vivió en el siglo XII y que últimamente en el 2012 fue nombrada doctora de la Iglesia. Fue una gran mística con muchos dones y ha escrito sobre la persecución de la Iglesia, la apostasía dentro de la Iglesia y la venida del Anticristo. Y ha establecido la historia del mundo y de la Iglesia en base a 5 épocas que denominó y resumió con el nombre de animales. Y el teólogo e historiador Ray Turner, en su libro Las 5 bestias de Santa Hildegarda, utiliza esas 5 épocas y sus características aplicadas a nuestro tiempo. La primera época para Turner es la del perro de fuego, que ha transcurrido desde 1870 hasta la Primera Guerra Mundial. Ahí la Iglesia perdió los estados pontificios y el Papa León XIII publicó la Rerum Novarum, que hablaba sobre el gran problema de esa época, que era la falta de justicia social y de justicia económica. La segunda época está denominada como la del León Amarillo, que transcurrió entre las 2 guerras del siglo XX, y el pecado central fue el relativismo moral y el desprecio por la justicia de Dios. Aquí se estableció la ciudad-estado del Vaticano. La tercera época es denominada el caballo blanquecino y va desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 hasta el final de la Guerra Fría en el año 1991. En esta época los reinos pierden su fuerza, se debilitan, e incluso eso sucede con la Iglesia Católica, porque el Concilio Vaticano II deconstruyó la Iglesia tradicional de los últimos 20 siglos. Un hito de esta época fue la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI, que previene sobre el control de la natalidad y los métodos artificiales de la anticoncepción que ya han explotado en el mundo, con la incapacidad de Occidente de mantener la cantidad de población, y surge una implosión demográfica que tiende a generar problemas de salud, problemas económicos, en fin, todos los sistemas de apoyo en el mundo están fracasando por eso. La cuarta época está caracterizada por el cerdo negro y sería la que estamos finalizando en este momento. Sus frutos son el libertinaje, la impureza y la fornicación. Turner menciona que hay 2 encíclicas que marcaron esta época, que son de Juan Pablo II, Veritatis Splendor y Evangelium Vitae,
que se refieren al relativismo moral y ético y a la devaluación de la vida humana, y donde se defiende la importancia de la familia. Es a partir de la construcción de esta familia como signo y como base de la civilización que comienzan las impurezas que se resumen en la revolución sexual de los años 60. Turner dice que la época actual del cerdo negro está finalizando y menciona una serie de indicadores para demostrar que es así. Dice que hay un cambio en la composición geopolítica del mundo, que hay una agitación política en Europa Occidental, levantamiento contra los ricos y poderosos, que a su vez tratan de achicar los ricos y poderosos estos levantamientos, y hay una persecución muy obvia entre los cristianos. Y la quinta época es la del lobo gris, que sería la que estamos entrando ahora. Turner la asocia con conflictos, agitación económica y lucha de clases, y menciona la posibilidad de un cisma formal dentro de la Iglesia. En el trabajo de Saint Hildegarda, precisamente se pone más énfasis en la época del lobo gris. Nótese además que una característica de esta época del lobo gris es que el lobo no es ni blanco ni negro, sino gris, un intermedio, que representa la astucia, que significa además que la gente de esta época va a exhibir lo bueno y lo malo a la vez, o sea, grises con matices. Turner piensa que los musulmanes se ajustan excepcionalmente a la descripción de esta época, porque rezan 5 veces al día, ayunan y valoran a la familia, pero a su vez tienen actitudes radicalizadas contra los cristianos, actitudes negativas respecto a una sana sexualidad, minusvaloración de las mujeres y de los niños y de los derechos humanos. Reconocen a Jesús pero niegan su encarnación y su divinidad. Y además están en un plan de copamiento de Europa a través de la migración, aprovechando su decadencia demográfica. Y a su vez su poder político es mayor que su peso poblacional, porque depende de su poderío económico relacionado con la riqueza del petróleo. Hasta aquí el resumen de las 5 bestias caracterizadas por Saint Hildegarda de Bingen, pero aplicado a nuestra época. En el artículo hablamos de más características de las épocas del cerdo negro, que está por finalizar, y la del lobo gris, que estaría por comenzar. La posición de Ray Turner es que esta época en la que estamos por entrar tiene como actor principal a los musulmanes.